Hoy vamos a comenzar un nuevo conjunto de temas. Vamos a saltear varios puntos del programa, toda la parte de sociedades, para comenzar con la bolilla 11 sobre la financiación de la actividad empresaria. Estamos viendo el programa. Vamos a hablar sobre el problema, vamos a comenzar el problema de la financiación de la actividad empresaria con el problema de la formación del crédito en una economía y cómo circula el crédito para que dicha financiación llegue a las empresas. Para esto vamos a compartir una diapositiva sobre esta temática. Bueno, en este contexto vamos a, cuando hablamos de crédito, vamos a referirnos al problema del diferimiento de la exigibilidad de una prestación. Cada vez que en una relación entre dos partes, una de las partes entrega su prestación en un tiempo presente y acepta diferir la contraprestación perdón, en un tiempo determinado. Acá estamos viendo la estructura de una contratación entre dos partes, A y B. La parte A entrega en tiempo presente a su contraparte, B, dinero o bienes al momento de la celebración del contrato, y la otra parte entrega una promesa de cumplimiento de la contraprestación en un momento posterior en el tiempo. Por lo tanto, consideramos que va a haber créditos cuando haya intercambio entre una prestación presente y una prestación futura. En las relaciones de crédito, a partir de esta circunstancia, vamos a ver dos elementos. A la prestación originaria se le llama capital, que es aquello que se compromete a entregar, a restituir la parte receptora del crédito. Y surge otro elemento que es la renta o interés. Y el interés lo visualizamos no solamente cuando ha sido objeto expreso en una cláusula del contrato, sino que aún en aquellas transacciones, como puede ser una compraventa, cuando la prestación, una compraventa a crédito, una compraventa a plazo, también visualizamos que esa prestación encierra un interés cuando la comparamos con el valor presente de la transacción. Si el precio final a pagar en un plazo, en un momento n,
del eje del tiempo que estamos visualizando acá en esta diapositiva es mayor que el precio en el momento cero, esa diferencia entre el valor nominal final del momento n y el valor presente de la prestación, nos da que es el interés de la operación. El interés se manifiesta desde el punto de vista económico en que en toda transacción donde tenemos una entrega de bienes con capacidad reproductiva, por ejemplo, maquinarias, tierra apta para cultivos, por ejemplo, estructuras físicas como edificios para el desarrollo de una actividad. Todos estos bienes, en la medida que son susceptibles de lo que se llama un rodeo productivo, alguna forma de agregado de valor a los bienes que se someten a este proceso, y vemos que el valor final de los bienes producidos es superior al costo de los que se emplearon en la producción, se genera lo que... En su título quinto define... Perdón, hay un micrófono abierto. Disculpen un momento. Perdón, acomodo. Bien, retomamos. Entonces decíamos que a la finalización de ese proceso productivo, reconocemos que por sobre ese capital originario aparece lo que se llama un interés originario, que es algo que el operador de este proceso puede explotar por sí mismo o puede cederle a otro el derecho a hacerlo. En estos casos, el precio que cobra alguien por ceder el derecho a la explotación de un capital es lo que se conoce como renta, que se manifiesta cuando, en el caso de la cesión de bienes durables, se lo llama alquiler, y cuando se habla de bienes de consumo, se habla de interés. En una economía moderna, en una economía cuyo sistema económico es el capitalismo, ese interés que se genera por la actividad de ciertos operadores económicos, perdón, ese interés, esos fondos circulan entre los distintos sectores de la actividad económica. En esta imagen vemos el proceso de generación del crédito y su circulación. Podemos
separar distintos segmentos. Este sector de la izquierda, donde vemos los dibujos de dos empresas arriba y abajo la representación del sector familias, nos permite ver que en la parte de arriba tenemos representado el sector productivo que genera por parte de algunos operadores bienes que acá vemos en la flecha que va de la empresa que está más a la izquierda hacia la que está más a la derecha, vemos una flecha que tiene insertado la expresión bienes de capital, que produce bienes que constituyen insumos para otras empresas que retribuyen esa cesión de los bienes de capital con fondos que se denominan gastos de inversión. La flecha que une a las dos empresas por el lado de abajo tiene esta expresión, gastos de inversión. Por otro lado, en el circuito económico vamos a ver la intervención de otras unidades económicas que podemos llamar las familias, que están representadas en el dibujo de la parte de abajo del gráfico, que se vinculan con el sector empresas a través de, por un lado, la prestación de la fuerza de trabajo que brindan las familias a las empresas, por lo tanto, y es retribuida con ingresos. Tenemos el vínculo que une a las familias con las empresas a través de esta flecha que está en blanco indicada con la letra A, representa la prestación de servicios de las familias a las empresas, y la flecha que baja por el lado izquierdo de las empresas a las familias, tenemos la contraprestación de del trabajo a través de ingresos que reciben las familias, salarios, intereses, rentas, utilidades, etc. Hacia el lado derecho de la relación que vincula a las empresas con las familias, tenemos esta flecha en blanco con la letra B, que representa los bienes de consumo que las empresas producen para las familias, y la contraprestación de esos consumos son los gastos de consumo, que es esta flecha D que vincula a las familias con el sector empresas. Ahora bien, entre el balance que resulta de los ingresos que reciben las familias y los gastos que producen las familias, es cuando existe una diferencia positiva. Esa diferencia positiva entre los ingresos y los consumos es lo que se denomina ahorro. Y el ahorro que generan las familias lo tenemos representado por esta flecha punteada que va del sector ingresos al sector financiero, que va por debajo del gráfico. Los ahorros se canalizan, las empresas lo canalizan a través de lo que se llaman mercados de crédito. Una manifestación la vemos, por ejemplo, en el momento del pago de las retribuciones del sector empresas al sector familias. Por ejemplo, se acredita en una caja de ahorros, en un banco. Esa es la forma habitual del pago de retribuciones
por parte de las empresas a las personas. Esos fondos que quedan depositados en un banco lo tenemos representado acá en este sector que se llama mercado de créditos, de donde las familias van detrayendo los gastos y por un tiempo esos fondos no quedan físicamente en poder de la familia, sino que estos operadores del ámbito del mercado de crédito lo hacen circular hacia los demandantes de fondos. En esta corriente circular del ingreso, por un momento tenemos operadores económicos, en este caso del inicio del ciclo lo tenemos representado por las familias, que tienen excedentes de medios de pago. Ese excedente, lo que llamamos ahorro, es canalizado por los sujetos que actúan en este ámbito que hemos llamado mercado, genéricamente mercado de créditos. Después vamos a ver que dentro de este ámbito podemos diferenciar distintos tipos de operadores en función de la forma jurídica de canalizar esos fondos. Y esta canalización que hacen los operadores del mercado de créditos, normalmente los redireccionan nuevamente hacia las empresas a través de lo que acá aparece como fondos de inversión. Las empresas invierten, pero para invertir necesitan obtener fondos para financiar la adquisición de esos bienes de capital que luego van a volcar al circuito productivo. Entonces, ese ámbito que en el gráfico anterior genéricamente llamábamos mercado de créditos, dijimos que se puede diferenciar en dos segmentos. La forma en que los fondos fluyen de las unidades económicas superavitarias, o sea, aquellos sujetos que en un momento determinado de este ciclo circular se encuentran en una posición de tener excedentes de medios de pago, cuando esa canalización de esos excedentes se vuelca al sistema a través de una cierta forma de intermediación, se llama mercado financiero, y la intermediación financiera está caracterizada por una el intermediario financiero celebra una duplicidad de contratos para poder canalizar los fondos de las unidades económicas superavitarias a las unidades económicas deficitarias. En este esquema, la unidad económica deficitaria la tenemos a la derecha de la imagen, y figura como prestamista unidad excedente, que celebra un contrato con el intermediario financiero. El contrato está representado por este doble juego de flechas, la flecha que va de la unidad económica superavitaria al intermediario financiero, la flecha superior, tiene debajo un dibujito, una bolsa que representa la entrega de dinero físico, fondos físicos, que van de la unidad económica superavitaria al intermediario financiero.
Y la flecha de abajo representa la contraprestación, lo que en el esquema inicial denominábamos la prestación futura, que es una promesa de restitución de ese capital en un plazo posterior. En este caso, el intermediario financiero es el que promete la restitución en un tiempo futuro con más una renta. O sea, este primer contrato que está representado en el dibujo es una operación que realiza un sujeto con un intermediario financiero, generalmente un banco. En el ámbito de la intermediación financiera, el intermediario financiero, el banco para generalizarlo, luego de recibido esos fondos, celebra un segundo contrato con la unidad económica deficitaria, con aquel sujeto que necesita fondos. Y acá tenemos este doble juego de flechas que representa el segundo contrato que realiza el intermediario financiero con la unidad económica deficitaria. Esta unidad económica deficitaria puede ser una empresa o también puede ser otro particular, una familia, dado que el otorgamiento de créditos por parte de los intermediarios financieros a las unidades económicas deficitarias, vamos a ver más adelante, que se clasifica de dos formas: el crédito comercial o crédito reproductivo, cuando se otorga a alguien que le va a dar un uso reproductivo a los fondos. Para esto los bancos, según las normativas a las que están sometidos, deben evaluar la capacidad de crédito del sujeto de una forma distinta respecto de la forma en que evalúa el otorgamiento de crédito cuando lo concede a sujetos que se encuentran dentro de lo que se llama el sector consumo, cuando las razones por las cuales la unidad económica deficitaria requiere fondos es para aplicarlos al consumo. En este caso, tenemos invertido la obligación presente en la relación de crédito que implica esta vinculación entre el intermediario y la unidad económica deficitaria. La prestación presente, la entrega de fondos, está representada por la línea inferior, y la prestación futura, aquella en la que el receptor de los fondos se compromete a restituirlos en un momento posterior con más una renta, que acá está representado por un pagaré, constituye la contraprestación en esta relación. Luego tenemos, dentro de lo que en la diapositiva donde veíamos el esquema de circulación del crédito, denominábamos el mercado de créditos, que dijimos que lo podemos subdividir en dos segmentos: el mercado de intermediación financiera y un segundo segmento que se llama mercado de capitales, donde la característica es la vinculación directa entre la unidad económica superavitaria, que también la tenemos en la derecha del gráfico, y la unidad económica deficitaria, que la tenemos del lado izquierdo. La estructura del contrato es la misma. Hay una prestación presente en la que la unidad económica superavitaria entrega
fondos, medios de pago, y la unidad económica deficitaria se compromete a restituirlos, asume una obligación para restituirlos en un momento posterior. A esta forma de vinculación, así como en el esquema anterior teníamos distintos tipos de contratos, normalmente llamados contratos bancarios, entre la unidad económica superavitaria y el intermediario por un lado, y un segundo tipo de contratos entre la unidad económica deficitaria y el intermediario, también contratos bancarios, por un lado generalmente depósitos, por el otro lado generalmente préstamos. En este otro segmento, en el cual fluye y circula el crédito entre los distintos sectores de la economía, la forma jurídica de estos contratos que vinculan directamente a las unidades económicas superavitarias y deficitarias, normalmente habrán de ser contratos de emisión de acciones por parte de las empresas que requieren fondos, y los proveedores de fondos serán los suscriptores de esas acciones. En otros casos, este segmento del mercado de créditos, el que vincula directamente a las unidades superavitarias y deficitarias, puede asumir la forma de lo que se llama una obligación negociable. O sea que las empresas, vamos a ver más adelante, se pueden financiar mediante la emisión de títulos de renta cierta, como puede ser una obligación negociable, que es una forma de préstamo colectivo, donde la empresa asume una obligación cierta de restitución, o mediante la emisión de títulos de renta variable, como puede ser una acción, donde la promesa de restitución no implica una obligación cierta, sino que se manifiesta en un pacto de participación en el resultado del negocio. Bueno, ahora vamos, si hay alguna duda, me interrumpen y Profesor, dígame. sí, yo lo último no me quedó bien, digamos, claro. Por un lado tenemos esos préstamos en los cuales tienen una restitución cierta en cuanto al monto y los otros no. Claro, cuando un inversor suscribe acciones, eso es algo que la estructura del contrato de suscripción de acciones, ustedes la estudian en el marco de lo que es el régimen de sociedades comerciales. Eso lo están bien, perdón, hoy ya no se llaman sociedades comerciales, se llaman sociedades en general. La ley 19.550, que es un conjunto de contenidos que lo estudian con la profesora titular. Ese tipo de contratos no implica para el para el suscriptor la certeza de que vaya a recibir una renta. Para que la sociedad emisora de acciones pague esa renta, tiene que producirse los requisitos que ustedes estudian en sociedades. La sociedad tiene que primero elaborar un balance, y del resultado del balance, además primero, esto lo hace una sola vez por ejercicio comercial, al cierre del ejercicio comercial, la sociedad practica un balance, y si del resultado del balance hubo ganancias, esas ganancias se distribuyen, pero que esa es la renta que percibe el inversor cuando la canalización de los fondos de ahorro se da a través de la suscripción de acciones. O sea,
Forma Esa jurídica, sería la variable, ¿verdad? Esa es la que, en la cual la renta es claro, la variable. renta es variable, puede existir o no, y puede ser mayor o menor que la tasa de interés que está presente en un determinado mercado. Bien, 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 En bien, bien. un Ahí momento del tiempo. entendí la diferencia. Más adelante vamos a volver a repetidas veces sobre este tema, vamos a ir viendo gráficamente. Esto se correlaciona con las nociones que estudiamos en su momento de contabilidad. Claro, La sí, parte, sí. es decir, todo lo que la empresa tiene, lo obtiene a través del crédito. Lo que tiene se registra contablemente en el activo. ¿Y cómo obtiene, cómo financia la empresa esos activos? Lo hace a través del crédito que conceden los terceros, lo que en el balance se representa del lado derecho en la parte superior, el pasivo, o en el patrimonio neto, que es lo que se llama la financiación con recursos propios. Los que aportan esos fondos, se dice recursos propios porque además de obtener el derecho a una participación económica, también adquieren como contrapartida lo que se llaman los derechos políticos de las participaciones sociales. El derecho a elegir a los administradores y a controlar a los administradores que no rinden cuentas en el sentido técnico de la expresión rendición de cuentas, sino que tienen que presentar balances y someterlos a la consideración de los inversores. ¿Está más claro entonces ahora el Sí, panorama? sí, ahí entendí, perfecto, gracias. No, por favor. Y les insisto, en la medida de lo posible, para dialogar, sobre todo enciendan las cámaras, porque hay alumnos a los que creo que no les conozco la cara. Sí, profe, en mi caso yo estoy desde la computadora y no sé por qué. A veces la cámara prende y a veces no. En este caso Bueno, ya la desenchufé como 3, 4 veces y no, me distraigo de la clase, por eso directamente la dejé apagada porque no la puedo hacer funcionar. está bien, entiendo que hay dificultades, pero en la medida de lo posible les recuerdo que no dejen de hacerlo. Gracias. Bueno, continuamos compartiendo pantalla para ver las diapositivas. Vamos ahora a comparar estos dos segmentos en los que dividimos el ámbito del mercado de créditos y que hemos denominado mercado financiero y mercado de capitales. Estos dos segmentos están poblados, si se quiere usar esta expresión, por distintos tipos de sujetos y a su vez están sometidos a regulaciones diferentes por parte de la autoridad pública. A este segmento que llamamos mercado financiero lo tenemos regulado, lo que en este gráfico se llama el marco normativo, por una ley, que es la ley 21.526, y por otro, esta ley ha tenido numerosas modificaciones, data del año 1977, la estructura básica de la ley no se ha alterado, pero a lo largo del tiempo ha tenido muchas reformas parciales. Por otro lado, el ámbito que hemos denominado mercado de capitales es el que regula la forma en que se pueden vincular las unidades económicas superavitarias y las unidades económicas deficitarias. Está regulado por esta ley 26831, que tuvo una modificación importante por la ley 27.440. Anteriormente hubo otras leyes
que regularon el mercado de capitales, así como otras leyes que regularon el mercado financiero, con distintos estos cambios normativos obedecieron a distintas políticas seguidas con relación a este tema. Bueno, a partir de esta diferenciación que estamos viendo, también podemos diferenciar los mercados, estos dos ámbitos que llamamos mercado financiero y mercado de capitales, por el rol que asumen los intermediarios. Vimos que el mercado financiero estaba caracterizado por esa doble celebración de contratos que realiza el intermediario. Por lo tanto, el intermediario asume una obligación frente a la unidad económica deficitaria. En cambio, en el mercado de capitales, donde vimos que había una vinculación directa desde el punto de vista jurídico entre la unidad económica deficitaria y la superavitaria, los intermediarios, que son muchos y de variada función, no intervienen en el contrato que vincula a la unidad económica superavitaria y la unidad económica deficitaria. No intervienen desde el punto de vista jurídico, sí intervienen de distintas maneras para que se terminen conectando finalmente uno y otro de los sujetos. Por lo tanto, el intermediario en el mercado de capitales no asume ninguna obligación. Para el inversor, su deudor es la sociedad, la empresa emisora de los títulos que suscribió. A veces, si uno piensa en el esquema que probablemente más conozca respecto de cómo se forma una sociedad, aparece un poco desdibujado esto que estamos hablando de la circunstancia de que haya una intermediación de operadores en el mercado de capitales. Más bien, uno está inclinado a suponer que una sociedad se forma a través de un contrato que celebran varios socios, que son los que acá estamos identificando como unidades económicas superavitarias, que le entregan fondos a un sujeto, que en este caso es el ente, la sociedad, que es un sujeto de derecho diferenciado. Y en esto no parece visualizarse que haya ninguna intermediación. Pero esto, que es la forma más difundida de celebración de sociedad, de contratos de sociedad, no es la forma de la que se nutren las unidades económicas más importantes, las sociedades más importantes que captan la mayor cantidad de fondos en términos de, si lo medimos por la cantidad de dinero, no por la cantidad de contratos. La mayor parte de las empresas se vinculan directamente entre los socios, pero las que recaudan mayor cantidad de fondos lo hacen a través de este ámbito, que es lo que se conoce, lo vamos a estudiar más adelante, como oferta pública. Entonces, en el mercado de capitales vamos a ver aparecer muchos más operadores intermediarios cuando se trate de esta captación de fondos para las grandes empresas. Entonces, tenemos en esta segunda línea del gráfico que se diferencia el funcionamiento de ambos mercados por el rol
de los intermediarios desde el punto de vista jurídico. En el mercado financiero, los intermediarios son responsables de la restitución de los fondos. En las transacciones propias del mercado de capitales, los intermediarios, los que vinculan a ambas partes, ambos extremos de la operación, no asumen obligación. En razón de esto tenemos una tercera diferencia para caracterizar estos dos ámbitos, que es el que se refiere a la retribución del intermediario. En las operaciones del mercado financiero, el intermediario obtiene su retribución a través de la diferencia de las tasas de interés que pacta con un sujeto y con otro. Las tasas de interés que pacta con la unidad económica deficitaria, en el gráfico de hace un momento es el sujeto que teníamos ubicado del lado derecho, la unidad económica superavitaria. El contrato que realiza el intermediario con la unidad económica superavitaria normalmente es un contrato de depósito bancario, puede ser un depósito a plazo fijo, puede ser un depósito en cuenta corriente o en caja de ahorros. En estos casos, la tasa de interés que pacta se llama tasa pasiva, porque las operaciones de depósito se llaman operaciones pasivas. Y lo de pasivo tiene que ver con el hecho de que el intermediario financiero, en este caso, es quien recibe crédito. Y por el otro lado, el segundo contrato, el que realiza con el sujeto que en el gráfico estaba representado del lado izquierdo, la unidad económica deficitaria, en este caso el intermediario financiero otorga crédito. Por lo tanto, esta operación, que normalmente es un préstamo, o puede ser una operación de descuento, o una apertura de crédito, ya vamos a ver a qué llamamos apertura de crédito, esto es una operación activa. Entonces, a las tasas de interés que se pactan en este segundo conjunto de operaciones se las conoce como tasa activa. La diferencia cuantitativa entre estas dos tasas, las tasas activas y la pasiva, constituyen la retribución del intermediario financiero. Esta diferencia se llama, se usa la expresión inglesa spread para caracterizar esta cantidad de dinero que resulta de la diferencia entre estas dos tasas. El cuarto aspecto que sirve para caracterizar la diferenciación entre estos dos segmentos de intermediación, el mercado financiero y el de capitales, se caracteriza por el plazo de duración de las operaciones. Generalmente, aunque estas caracterizaciones que son rígidas desde el punto de vista teórico, luego en la práctica, con el correr del tiempo se han venido y van en camino de confundirse de alguna manera, pero dentro de esta caracterización primaria, podemos ver que en el mercado financiero las operaciones se pactan a corto plazo y en el mercado de capitales a largo plazo. Esto viene de la índole propia de la forma en que las operaciones se generan. En el mercado financiero, los depósitos, las operaciones pasivas, se pactan a través de las figuras, dijimos, de depósitos que pueden ser a la vista, como los depósitos en caja de ahorro o en cuenta corriente. Esto significa
que las sumas entregadas por las unidades económicas superavitarias pueden ser reclamadas en cualquier momento. En algunos casos, en otros casos, los depósitos pueden ser a plazo, no obstante lo cual, lo más común es que los plazos no superen los 30 días en los casos en que los depósitos se entregan a plazo. De ahí resulta que las entidades financieras tienen que, se financian ellas a su vez en operaciones de muy corto plazo y tienen que otorgar préstamos a plazos mayores. Por lo tanto, la financiación que obtienen los sujetos de las entidades financieras también son operaciones a corto plazo. Normalmente se entiende que corto plazo es el término de un año y se habla de largo plazo en operaciones que van más allá del año. El largo plazo se obtiene cuando las empresas quieren financiarse a largo plazo, lo hacen emitiendo títulos de deuda que se negocian en el mercado de capitales. El otro aspecto de la diferenciación de estos dos ámbitos lo tenemos en la autoridad de control o autoridad de aplicación del régimen normativo. En el marco de la ley 20.526, la autoridad de control es el Banco Central de la República Argentina, y en el ámbito de eso es lo que surge de la ley 20.526, y en el ámbito de la ley del mercado de capitales, la 26.831, vamos a ver que se establece como autoridad de aplicación del régimen a un organismo denominado Comisión Nacional de Valores. Y los objetivos de esta autoridad de aplicación también han de ser diferentes en cada uno de estos dos espacios. El objeto del control que realiza el Banco Central de la República Argentina es velar por la liquidez y solvencia de las entidades. De las entidades intermediarias, que son las que se interponen en esta corriente circular del crédito, las que se interponen entre los sujetos que en un momento determinado son unidades económicas deficitarias o unidades económicas superavitarias. Por cierto que estas posiciones son intercambiables. A lo largo del tiempo, quien era unidad económica superavitaria puede pasar a ser deficitaria. Esto no lo resalté antes, lo aprovecho para hacerlo ahora. Entonces, en este ámbito, el papel que cumplen las entidades intermediarias, los bancos, las compañías financieras y los demás operadores que vamos a ver que la ley 20.526 habilita para que funcionen, en este ámbito el público en general, quien confía en estas entidades, o sea, los depositantes, son particulares. En muchos casos, los depositantes, por ejemplo, en el caso de la apertura de una cuenta sueldo, muchas veces ni siquiera elige en qué entidad le van a hacer el depósito, y se encuentra con que sus fondos están en disponibilidad de un sujeto
el banco, la compañía financiera, a quien no puede técnicamente controlar. Es un sujeto que asume riesgos muy importantes, pero está más allá de la posibilidad de los particulares evaluar el nivel de riesgo de cada uno de estos operadores. Esa es la razón por la cual existe un interés particular de la sociedad en su conjunto de que estos operadores sean controlados a través de un régimen que se conoce con el nombre de superintendencia, que es el rol que cumple, uno de los roles que cumple el Banco Central de la República Argentina. Luego cumple otro rol, que es el de agente monetario del Poder Ejecutivo, agente en lo que hace a la política monetaria. Ese tema no es lo que vamos a estudiar desde esta disciplina, sino el rol de superintendencia que cumple el Banco Central, supervisando a las entidades financieras. Y en esa supervisión, que se lleva a cabo a través de inspecciones, recepción de información que en algunos casos en forma diaria, en otros por periodos más extensos, tienen que brindar las entidades financieras al Banco Central. Lo que el Banco Central evalúa es lo que acá en el gráfico aparece en la anteúltima línea como objeto del control. Evalúa la liquidez y solvencia de las entidades. Liquidez significa disponibilidad de medios de pago, o sea, que las entidades financieras tengan en sus cajas cantidades suficientes de dinero para atender las solicitudes de retiros de fondos. Pensemos que la mayor parte de los activos de una entidad financiera no son fondos líquidos, porque la entidad financiera recibió los fondos y los vuelve a prestar, y ya no los tiene en su caja, solamente tiene una parte, que es lo que se llama el encaje. Lo que mantiene en caja podrá ser un 20% de la totalidad de las obligaciones que asumió cuando recibió depósitos. Y el otro aspecto que evalúa es la solvencia, o sea, la cantidad de activos con relación a los pasivos asumidos. Esto que los particulares no pueden controlar por sí mismos, dado la alta el alto contenido técnico de las evaluaciones que supone controlar la liquidez y solvencia de las entidades. Esto está delegado en una autoridad pública. En el caso de los que operan en el mercado de capitales, dado que los intermediarios no asumen riesgos, la vinculación jurídica de las unidades económicas superavitarias y las unidades económicas deficitarias, vimos que no supone la asunción de obligaciones por parte del intermediario. El objeto del control acá es diferente. Entre otras funciones de la Comisión Nacional de Valores, esta tampoco es la única, la de velar por los intereses de los inversores. Acá el rol de los inversores, dijimos que se trata, o la posición de los inversores, se trataba de inversiones de riesgo. En el caso de la mayor parte de las operaciones son lo que se llama inversiones de riesgo. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Valores
no evalúa la capacidad de restitución de fondos de quien emite títulos de deuda, quien emite acciones o quien emite obligaciones negociables, sino que la preocupación en este aspecto de su rol es velar por lo que podemos denominar la transparencia de la información. Esto significa que para que la Comisión Nacional de Valores autorice a un sujeto a hacer lo que se llama oferta pública de títulos valores, va a evaluar que el sujeto en cuestión ponga a disposición de los eventuales acreedores de estos sujetos información para que ellos tomen una decisión informada. Esto se parece a la declaración que nos hacen firmar cuando vamos a ser sometidos a un estudio médico. Nos hacen firmar que somos conscientes de los riesgos que asumimos, que si tenemos tal o cual condición previa, podemos tener más riesgos de que la intervención provoque algún tipo de consecuencias secundarias. Bueno, esa decisión informada es lo que se ocupa de controlar la Comisión Nacional de Valores, entre otras cosas, porque cada vez que va a autorizar la circulación de un título, que a través de la oferta pública, va a requerir que, entre otros requisitos, la empresa que va a, la sociedad que va a emitir títulos de deuda, presente lo que se llama un prospecto, que es un documento donde la empresa informa al público sobre la naturaleza de la relación, la operación que va a llevar adelante, para qué solicita fondos al público y cuáles son los riesgos que los inversores están corriendo. Bueno, en la última línea tenemos los artículos de una y otra ley que más o menos refieren estas características que acabamos de mencionar. Bueno, hay dos elementos que importantes que constituyen y que definen el ámbito de actuación de las autoridades de aplicación de cada una de estas leyes. En el caso de la ley 20.526, la noción que define el ámbito de actuación del Banco Central a los fines de autorizar a los sujetos para que ingresen en esta actividad y aquellos que fueron autorizados, controlarlos a lo largo del funcionamiento y luego evaluar la eventual salida o finalización de la autorización para operar en este ámbito, está dado por la noción de intermediación financiera que la ley 21.526 define en el artículo 1 de la ley. Y lo hace en estos términos. Dice, quedan comprendidas en esta ley y en sus normas reglamentarias las personas o entidades privadas o públicas, y en este caso oficiales o mixtas, y de la nación, de las provincias o de las municipalidades, que realicen, y acá viene el aspecto central, intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Profe, se está cortando. O sea, todo lo que dijo este último momento no se escuchó.
¿Ahora me escuchan? Sí, 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 ahora se escucha. Y ahora sí. Se me cortó la conexión. Por suerte retomó automáticamente. Esto pasa más de una vez. Bueno, retomamos lo que veníamos diciendo respecto de las notas que caracterizan la intermediación financiera. La intermediación financiera se puede dar en la medida que se cumplan con estas características, se puede dar de hecho por parte de sujetos no autorizados. Cuando algún sujeto en su accionar realiza lleva a cabo conductas que entran dentro de esta descripción, se da lo que se llama la intermediación de hecho. Y esto es una conducta ilícita y es objeto de control por parte del Banco Central. Perdón, ¿cuál era una conducta ilícita que no pude escuchar? La intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros sin contar con la autorización del Banco Central. O sea, intermediación supone realizar este doble juego de contratos que vimos en el esquema, en la diapositiva referida a la estructura de la intermediación financiera. Cuando un sujeto colocado en el medio de las unidades económicas deficitaria y superavitaria realiza un contrato con cada una de ellas dos. Y esto lo hace no una vez, sino en forma habitual. La oferta, son estas palabras que están subrayadas en la definición, la oferta es la que hace la unidad económica superavitaria. La demanda es la que hace la unidad económica deficitaria. El contenido de estos contratos entran en la órbita de atención del Banco Central cuando lo que se intercambia entre la unidad económica deficitaria y el intermediario es recursos financieros, o sea, medios de pago. Normalmente es dinero, aunque a veces puede, en algún caso, puede ser alguna otra forma más sofisticada de dinero. No dinero físico, sino alguna otra forma de ceder recursos de pago que viene a cumplir la misma función económica. Y esto constituye la intermediación financiera cuando esto es habitual. No se trata de, no constituye intermediación financiera el hecho circunstancial de que un sujeto haya tomado, le hayan prestado dinero y que luego éste lo vuelva a prestar esos fondos a otro una vez o que lo haga una vez cada tanto, sino que esto es objeto de sanción, este régimen legal que establece la ley 20.526 supone un conjunto de disposiciones referidas a un régimen disciplinario que supone sanciones para quien realiza esta actividad en forma clandestina. En la jerga, quienes realizan esta intermediación de hecho son las denominadas cuevas o mesas de dinero, que son operadores que realizan esta actividad de tomar fondos y volver a canalizarlos a través de préstamos
en forma habitual. Eso es lo que se conoce como intermediación de hecho. Esto es un tema que ha dado espacio en la jurisprudencia para, sobre todo a la hora de establecer los requisitos para verificar créditos. Estas operatorias clandestinas cobran notoriedad cuando el sujeto intermediario no puede cumplir con sus obligaciones y se presenta en concurso. Entonces, las normas, cuando estudien el régimen de quiebras, de concursos y quiebras, van a ver que hay disposiciones relativas a la forma en que se verifica un crédito y cuando la necesidad de acreditar lo que se llama la causa de la obligación. Bueno, cuando se trata de estos concursos que involucran a sujetos que no documentaron, perdón, estoy salteando otro paso, la forma de instrumentar las operaciones en este ámbito que se conoce como la intermediación de hecho, la forma de instrumentar las operaciones suele no ser, naturalmente quien realiza esta actividad trata de no dejar rastros, entonces no responde a los estándares habituales para documentar una relación de crédito, por lo tanto los inversores, las unidades económicas superavitarias que le entregaron fondos a estos sujetos, no siempre tienen la documentación propia de la forma de instrumentar un contrato de crédito. Entonces este problema aparece a la hora, cuando los jueces tienen que resolver esta cuestión de cómo se tiene por verificado un crédito en los casos en que el deudor es un sujeto que ha actuado en este ámbito. Bien. El otro ámbito de la intermediación en el mercado de crédito, dijimos que era el mercado de capitales, y la autoridad de aplicación está llamada a intervenir cuando se produce lo que se llama oferta pública de títulos valores. La definición está dado por el artículo 2 de la ley 26.831, que dice que se considera oferta pública la invitación que se hace a personas en general o a sectores o grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con títulos valores, efectuada por los emisores o por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquellos, por medio de ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones radiotelefónicas o de televisión, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión. Acá, en primer lugar, tenemos que la oferta pública está caracterizada como cualquier acto jurídico con títulos valores. El aspecto de la conducta supone realizar actos jurídicos con títulos valores. Normalmente puede ser suscribirlos o cederlos. Y en cuanto a los sujetos que realizan estas actividades, son dos. Por un lado, los emisores, hace oferta pública el emisor, la empresa que va a colocar acciones
o la empresa que va a colocar obligaciones negociables. Este es un caso, la oferta que hacen los emisores, o, dice el texto legal, por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de aquellos. Y la forma en que estos negocios sobre títulos valores se exteriorizan pueden ser ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones, proyecciones, colocación de afiches, etc. Tradicionalmente, la oferta pública se hacía a través de publicidad en diarios. En las publicaciones de los diarios en el sector de noticias económicas de los diarios, se solían hacer publicidad de este tipo. Hoy incluye fundamentalmente a las comunicaciones que se dan a través de el correo electrónico o las distintas formas en las que los operadores económicos llegan a los interesados. También la publicidad en televisión, etcétera, etcétera. Por cierto que la colocación de títulos valores también se puede materializar a través de una vinculación directa, o sea, un conjunto, como decíamos hoy, un conjunto de personas que se conocen, se ponen de acuerdo en celebrar un contrato de sociedad, celebran el contrato, ese contrato supone la necesidad de suscribir títulos valores, y este contrato, o sea, si es la constitución de una sociedad anónima, van a haber un escribano, otorgan la escritura pública, luego entregan los fondos y la sociedad les entrega los títulos representativos de las acciones, y acá hubo un negocio con títulos valores, pero que no se hizo por medio de ofrecimientos públicos, sino se hizo lo que se conoce como una colocación privada. La colocación privada no está sometida al ámbito de control de la Comisión Nacional de Valores, sino que lo es cuando es pública. Ahora, la noción de pública es muy amplia, porque son ofrecimientos, inclusive ofrecimientos personales, cuando se hace a una cantidad indeterminada de personas, aunque la comunicación sea personal, porque se le manda, por ejemplo, un correo electrónico a Juan Pérez, donde se le ofrece, ese ofrecimiento, aunque es personal, comprende a una cantidad indeterminada de personas, por lo tanto, también en ese caso, ese ofrecimiento entra dentro de la noción de oferta pública. Para concluir con esta caracterización genérica de estos dos ámbitos, y luego entrar en un análisis en particular de cada uno de estos ámbitos de actuación, vamos a ir precisando un aspecto que habíamos enunciado y había quedado en suspenso, que es la identificación de los sujetos que realizan estas actividades.
dijimos que la actividad de intermediación financiera supone una autorización expresa por parte del Banco Central de la República Argentina, que la otorga a sujetos que cumplen determinados requisitos. Vamos a ver cuando empecemos a estudiar el régimen de la ley 21.526, ahora en la clase de hoy o en la próxima, vamos a ver cuáles son esos requisitos, pero por ahora, para hacer esta aproximación global, basta decir que el régimen de la ley 20.526 hizo una adaptación mixta, podríamos decir, del tipo de autorización que otorga a los sujetos que van a realizar esta actividad. Hay una clasificación operativa. La figura de entidad financiera comprende a sujetos con distintos niveles de operatividad. Así surgen estas categorías que aparecen en el gráfico, en la columna de la izquierda: los bancos comerciales, los bancos de inversión, los bancos hipotecarios, las compañías financieras, las sociedades de ahorro y préstamo y las cajas de crédito. En la actualidad, hasta donde yo tengo información, solamente operan en el mercado bancos comerciales, algunas pocas compañías financieras y cajas de crédito, que son entidades pequeñas que operan, pequeñas en volumen económico, que operan generalmente en ámbitos geográficos reducidos. El objetivo de las cajas de crédito es más bien atender a pequeñas y medianas empresas que operan en barrios, en sectores geográficos localizados, y que pueden llegar a tener en todo caso un conocimiento más acabado. Puede haber una relación más directa entre los administradores de la entidad y sus clientes. Por lo tanto, la figura básica es la del banco comercial. En su momento, cuando se sancionó esta ley, existían algunos casos, pocos, de bancos de inversión, y un caso de banco de inversión y un caso de banco hipotecario. Estos dos casos dejaron de existir, en ambos casos eran entidades oficiales del Estado Nacional que decidieron cerrarlos. Por lo tanto, quedan los bancos comerciales, que son aquellos que tienen una capacidad operativa no limitada. Los bancos pueden realizar todas las operaciones que el Banco Central autoriza a las entidades financieras. Las compañías financieras son entidades que están orientadas a la financiación del crédito para el consumo. Muchas de las compañías financieras que existieron, y que por ahí alguna subsiste, fueron creadas por empresas que se dedican a la fabricación de bienes, y como forma de financiación de los bienes que producen a través del crédito, han creado estas compañías financieras para darle financiación a los adquirentes de los bienes que otra empresa del mismo grupo económico produce. Bueno, estas tres entidades, estos tres tipos de entidades que han desaparecido, tenían
roles orientados, los llamados bancos de inversión. El caso que existió en nuestro país fue el Banco Nacional de Desarrollo. Fue una entidad que fue creada con la intención de financiar a las empresas. No la de prestar servicios financieros al sector familias, a los consumidores, sino solamente a las empresas. El caso del Banco Nacional de Desarrollo se caracterizó por otorgar préstamos sin cumplir con los requisitos técnicos de evaluación de riesgo crediticio y otorgaron préstamos de manera no desde el punto de vista técnico a sujetos que no pudieron devolver los fondos. Generalmente se otorgaban según criterios de influencia, y terminaron desfinanciando al banco porque los préstamos que otorgaban no los podían recuperar. Hoy los bancos comerciales cubren todos los segmentos de la operatoria del mercado financiero, tanto el mercado de créditos a las empresas como el mercado de créditos a los consumidores. En la práctica, y según los avatares de cada momento del funcionamiento del mercado financiero, esta función, más bien, podemos expresarlo de otra manera. Podemos decir que hay la segmentación se va dando en la práctica a través de decisiones de los propios bancos a qué segmento quieren dirigirse. Existen bancos, o han existido bancos constituidos por entidades financieras del exterior que utilizan el mercado local, el mercado financiero argentino, como forma de canalizar los excedentes que se generan en sus países de origen, donde operan. En este momento esta situación no se está dando, nuestro país no recibe fondos del exterior, lo leemos todos los días en los diarios, que tenemos cortado el acceso al crédito internacional en razón de, circunstancias diversas, por incumplimientos a la financiación, a otras financiaciones que se han otorgado a veces al Estado argentino, a veces a particulares que operan dentro de la República Argentina. Bueno, por una o por otra razón, esto actualmente no está sucediendo, pero cuando en otras épocas sucedía, se daba el caso que había bancos que solicitaban bancos extranjeros que solicitaban la autorización para operar en el país y se les otorgaba, pero una vez autorizado, si bien obtenían la autorización para operar como bancos comerciales, lo que le daba la posibilidad de realizar todo tipo de operaciones, en la práctica se concentraban en otorgarles financiaciones a veces a otros bancos que sí contaban con la estructura comercial para canalizar esos fondos a través de operaciones diversas, con lo cual estos bancos que no necesitaban tener acceso al público se llaman, en otros países del mundo también se da esta situación y adoptan la misma denominación, banco de segundo piso, en el sentido de que no tenían una oficina al público, no necesitaban de tener
contacto con un público masivo, sino que sus operaciones las canalizaban con otros bancos o directamente con grandes empresas, por lo cual el origen, de dónde viene el origen de esta denominación. Este es uno de los segmentos en los que se puede especializar, en las que se pueden especializar las empresas que brindan servicios financieros en forma legal y autorizada. Otro segmento es el de la financiación para el crédito para la vivienda, que fue el rol que cumplió el Banco Hipotecario Nacional, que también fue, el Banco Hipotecario Nacional también fue liquidado y cerrado, y el remanente de ese banco fue vendido ya en los años 90 y hoy funciona una entidad financiera con el nombre de Banco Hipotecario, no usa la palabra nacional, o sea, el fondo de comercio, la marca, le fue asignada a un grupo empresario particular que opera con ese nombre, pero no bajo la figura de banco hipotecario, sino como banco comercial. Y la figura de la tercera figura que desapareció, o sea, primero vimos las tres que operan, y ahora estamos mencionando las tres que dejaron de hacerlo, que son la última en las sociedades de ahorro y préstamo. Eran sociedades que se creaban, dejaron de existir, pero queda regulada la figura, pero no hay actualmente ninguna sociedad que esté operando bajo esta categoría operativa. Cuando existían, la función de estas entidades era captar ahorro a personas que estaban interesadas en obtener más adelante un préstamo para adquirir una vivienda, y el funcionamiento de estas empresas radicaba en que captaban ahorros de un sujeto determinado durante un tiempo determinado, entraban en un plan que suponía ahorrar durante un año, normalmente, o sea, se trataba de un plazo de un año, ahorraban una determinada cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero, esa cuota que ahorraban, era una manera de exhibir y justificar una capacidad de pago para el día en que pudieran ser receptores de un préstamo. O sea, si podían ahorrar 1.000 pesos por mes, por decir un ejemplo, luego con ello justificaban la aptitud para recibir un préstamo cuya cuota fuera de 1.000 pesos por mes. Estos préstamos eran a largo plazo, con garantías hipotecarias destinados a la vivienda. El problema que generó la operatoria de estas sociedades estuvo relacionada con el sistema de actualización. El gran problema del crédito a largo plazo que existe en nuestro país es la inflación crónica. No existe desarrollo de mercado de préstamos para la vivienda en ningún lugar del mundo que nos otorguen préstamos a largo plazo, y los mercados de préstamos a largo plazo no pueden funcionar si no es sobre la base de la estabilidad monetaria. Bueno, en este caso se creó un sistema al que se ha vuelto en muchas oportunidades, porque
distintos intentos de política crediticia han tratado de establecer una posibilidad, aunque sea provisoria, de ir generando las condiciones para el desarrollo de este mercado, y en vistas a eso, ya por los años 80, o fines de los 70 más bien, se entrevió la posibilidad de que la cláusula de sustituir la figura de la tasa de interés en los préstamos por la figura del ajuste del capital, que en realidad no es nada más, es un tema un poco complejo, no se, si no se capta lo que estoy explicando, es entendible, no tienen todavía demasiadas herramientas para analizar esta cuestión, pero es indiferente establecer, es un problema de imputación contable, decir que un préstamo va a devengar una tasa de interés o que va a ajustar el capital a través de una variación de un índice. Lo que se hace en el segundo caso es equivalente a establecer una tasa de interés variable. En un préstamo la tasa de interés no necesariamente es fija, puede ser variable. El problema es que si se habla de utilización de un índice de ajuste del capital, se produce un mecanismo técnico que equivale a la capitalización de los intereses. O sea que el ajuste del capital supone establecer una progresión geométrica y no lineal en lo que hace a la evolución de los intereses. Y estas sociedades de ahorro y préstamo, para darle previsibilidad y mantener el valor de las cuotas de los préstamos, que siguieran teniendo una relación económica con el valor adquisitivo del dinero, utilizaban un mecanismo de ajuste del capital basado en la variación de las tasas de interés que la entidad pagaba a sus clientes. El problema radicaba en que las tasas de interés las fijaba la propia entidad, entonces esto le daba mucha discrecionalidad al sistema y terminó desapareciendo. No obstante, este sistema se utilizó también para que los bancos en general otorgaran préstamos bajo esta modalidad. Ese fue el origen de la muy meneada circular 1050, la circular B 1050 del Banco Central, de ya por el año 80 aproximadamente, que establecía un mecanismo similar. Esta metodología, que fue muy denostada, pero que en realidad el problema no radicó en la naturaleza del mecanismo, sino en el contexto económico. El presupuesto para que este tipo de préstamo funcionara era que los ingresos del tomador del préstamo variaran en forma proporcional con las tasas de interés. Y lo que sucedió en la práctica, en el momento en que se produjo esta crisis, fue que las tasas de interés aumentaron en una proporción muy superior a los ingresos de los tomadores de los préstamos. Este fue el origen de aquella crisis. Pero el mecanismo se ha retomado muchas veces. Actualmente tenemos préstamos UVA que utilizan un índice para la actualización de los mismos. Bueno, esto nos da un panorama de los operadores
del mercado financiero y las distintas aptitudes operativas de cada uno de estos bancos. Cuando hagamos una revisión general del texto de la ley 20.526, vamos a leer un poco por arriba estos textos legales. Otra, quizá la característica más importante que diferencia a los bancos comerciales respecto de otras entidades financieras es que son los únicos que pueden captar depósitos respecto de los cuales se pueden librar órdenes de pago. O sea, son los únicos que pueden abrir cuentas corrientes bancarias, que son aquellas sobre las que se pueden librar cheques. Esta es otra característica que no resulta explícita de la lectura de estos textos legales, de estos artículos que están acá mencionados, sino que resultan por contraposición, implícitamente. Bueno, vamos a analizar un poco el tema de los operadores del mercado de capitales. Para entender el funcionamiento del mercado de capitales hay que advertir que el mercado de capitales se divide en dos grandes segmentos. Tenemos un ámbito que se denomina mercado primario y otro que se denomina mercado secundario. El mercado primario corresponde al ámbito en el que los emisores de títulos de deuda celebran contratos con los suscriptores por primera vez. O sea, cuando un título de deuda se lanza a la circulación, el primer momento en que ese título es suscripto por alguien, el ámbito en que ese primer contrato se celebra es el del mercado primario. Y cuando el tomador de ese título en un momento posterior decide negociarlo, o sea, pensemos en algo que dijimos al comienzo de la clase, respecto de que las posiciones de unidad económica superavitaria o deficitaria pueden cambiar a lo largo del tiempo. Una persona que en un momento determinado tenía capacidad de ahorro para suscribir acciones, puede resultar en un momento posterior necesite rehacerse de fondos líquidos. Entonces, para que un mercado de capitales funcione, recordemos que otra característica del mercado de capitales es que ahí se canalizan fondos a largo plazo. Y la única circunstancia que habilita a que un mercado de estas características, o sea, que capte operaciones a largo plazo, funcione, es que los suscriptores que operaron que se convirtieron en tales por operaciones que realizaron en ese ámbito que hemos llamado mercado primario, tengan la posibilidad de salir de esa inversión en el momento en que vuelvan a necesitar liquidez. Entonces, para que ello funcione, se necesita un mercado secundario. El mercado secundario es aquel en el que el suscriptor inicial se deshace de esa inversión y se la cede a otro que va a ocupar su lugar. O sea, las operaciones propias del mercado secundario no involucran a los emisores, sino son operaciones entre terceros. O sea, si una sociedad emitió acciones, esa emisión se da en el mercado primario. Ahora, si el accionista, pasado un cierto tiempo, necesita recuperar su liquidez, le cede esas acciones a un tercero que pasa a ocupar el frente a la sociedad emisora, es un cesionario. O sea que esa cesión para la sociedad emisora es un negocio ajeno. La sociedad emisora no, cuando se
producen operaciones en el mercado secundario, no interviene. Los fondos que se transan en el mercado secundario no le ingresan a la sociedad emisora. Son negocios entre los dos, el accionista anterior y el nuevo accionista, por ejemplo, o el obligacionista anterior y el nuevo obligacionista. Bueno, para entender la cuestión de... Sí, dígame. Profesor, Te la escucho. sociedad emisora entonces siempre va a actuar en el mercado primario. Así sería. Exacto. Y el resto siempre van a ceder, digamos, títulos o comprar, en lo que sería ya el mercado secundario. Exacto. Ahora bien, lo que queríamos, lo que quería marcar es que la operatoria de colocación de títulos en el mercado primario es una operatoria compleja, que no se da solamente mediante la actuación de la sociedad emisora, sino que supone toda una red de entidades. Acá en el gráfico, en esta columna de la derecha del mercado de capitales, tenemos Ley 26831, mercado primario, agentes registrados. El artículo 2 de la ley, que es un artículo que contiene definiciones, toda una serie de definiciones, enumera el tipo de agentes que pueden actuar a los fines de esta operatoria, que son los agentes de negociación, de colocación, de distribución, de depósito colectivo y calificadoras de riesgo. O sea, cuando una empresa quiere colocar títulos en el mercado a través de la oferta pública, para que esa oferta pueda funcionar, tiene que celebrar una pluralidad de contratos para cubrir distintos roles. Hay un rol de asesoramiento, un rol de comercialización, un rol referido a la captación de los fondos. Cuando un inversor va a suscribir títulos en el mercado primario, no le entrega los fondos a la sociedad emisora, sino que los fondos se canalizan a través de una entidad que actúa como agente de cobranza, y luego los títulos no los retira por una ventanilla el inversor, sino que quedan registrados, si son acciones escriturales, o sea, si no se emiten títulos físicos, quedan registrados en una sociedad que es normalmente es la caja de valores. Todo esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero para que se vaya teniendo una visión anticipada del problema, hago referencia a este aspecto. Esto es lo que hace al mercado primario. El mercado secundario supone la necesidad de la existencia de mercados de valores. O sea, acá interviene una nueva entidad que administra el funcionamiento de un ámbito físico, porque cuando hablamos de mercado primario de capitales, no estamos haciendo alusión a un ámbito físico, sino estamos haciendo alusión a un ámbito ideal. Decimos mercado en el sentido de que intervienen sujetos que ofrecen y demandan el mismo tipo de bienes, pero esto no lo hacen en un ámbito físico. En cambio, en el mercado secundario, el mercado de valores es una institución que supone el desarrollo de un ámbito físico donde van a operar agentes que van a ser los que recepten las órdenes de compra o de venta que cursan o bien los que tenían títulos y los quieren vender,
o bien los que no tenían títulos y los quieren adquirir. Esta interacción entre los que se quieren ir de esa posición que tomaron y los que quieren tomarla, se da a través de agentes de negociación que tienen distintos roles y distintos nombres, ya lo vamos a estudiar más adelante, pero que para actuar tienen que actuar en ese ámbito que es el mercado. Y por otro lado, tenemos también otras entidades como las bolsas de comercio, que vamos a ver qué rol cumplieron y qué rol cumplen, y otro tipo de entidad que es lo que se llama mercado abierto electrónico. Cada una de estas entidades tiene un rol específico, que lo vamos a ver más adelante. Y que nos permite, por el momento, tener la visión de la pluralidad de sujetos que actúan en este ámbito. Bueno, hasta acá tenemos esta presentación global del funcionamiento de la economía en lo que hace a la generación y circulación del crédito. Hemos visto así en forma somera el tipo de operaciones que pueden darse, los operadores que pueden intervenir y las distintas formas jurídicas y los distintos marcos regulatorios. Ahora, en los pocos minutos que nos quedan para terminar la clase de hoy, vamos a ver la cuestión del el marco regulatorio del mercado financiero. Si hay alguna pregunta hasta acá, me lo hacen saber y volvemos para atrás. Dijimos que la actividad financiera supone esto que está definido en el artículo primero como intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros, o sea, medios de pago. Y dijimos también que esta actividad supone la necesidad de una autorización para funcionar. No es una actividad libre. Quien realiza esa actividad sin obtener esa autorización realiza una actividad irregular, susceptible de sanciones, y por ser ilícito el desarrollo de esta actividad. Ahora, cuando se obtiene esa autorización, los solicitantes, o más bien, para llegar a obtener esa autorización, es necesario formular una solicitud y cumplir toda una serie de requisitos por parte de los solicitantes. Estos requisitos tienen que ver con la forma jurídica del solicitante. Esta forma jurídica también va a variar en función del tipo de sujeto de que se trate. En la caracterización primaria que hace el artículo primero, habla de que las entidades financieras podrán ser públicas o privadas, y en el caso de las públicas podrán pertenecer al Estado nacional, al Estado provincial o a las municipalidades. En este caso, la forma jurídica de las entidades públicas
tiene que ver con el marco normativo que les da origen a las mismas. En el ámbito nacional, el banco oficial es el Banco de la Nación Argentina, y en el caso de las provincias, algunas provincias tienen bancos oficiales, no todas. Todas los tuvieron, pero muchas los fundieron, entonces no todas conservan sus bancos provinciales. Bancos municipales hay muy pocos. La Ciudad de La Plata tuvo uno también asociado. Los bancos municipales estaban asociados a una función que era el préstamo de dinero con garantía mobiliaria, o sea, el préstamo prendario con prenda fija. De ahí surgieron los bancos municipales. Pero, bueno, todo eso depende del ámbito de cada autoridad que crea su propio banco oficial y que luego tiene que obtener la autorización del Banco Central. En el caso de las personas privadas, solamente pueden adoptar la forma jurídica de sociedad anónima o de cooperativa. La cooperativa, la forma de sociedad cooperativa, la pueden obtener los bancos comerciales o cajas de crédito. Bueno, veo que ya estamos en hora, así que vamos a suspender acá y vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda que haya quedado, que quieran satisfacer, o de no ser así, vamos. Sí, profesor, disculpe. Dígame. En cuanto al gráfico del crédito y de la circulación, Sí. ¿cuál sería acá el rol del Estado? ¿Podríamos hablar de disminuir la presión fiscal para las empresas y en cuanto a la familia crear políticas públicas que fortalezcan el ahorro? Bueno, las políticas públicas al respecto, no se... El funcionamiento técnico del sistema financiero es independiente de las políticas públicas que en cada momento la autoridad el Poder Ejecutivo de turno determine. O sea que no es particularmente un rol ni del Banco Central ni de la Comisión Nacional de Valores fijar esas políticas. Sí, en todo caso, es adecuar el funcionamiento técnico a través de sus normas reglamentarias, es facilitar o no esas políticas, pero no las fija, no está dentro de la facultad de superintendencia del Banco Central ni las de la Comisión Nacional de Valores fijar esas políticas, más allá de que dentro de los perfiles políticos de cada poder ejecutivo haya introducido algunas pequeñas reformas tendientes a darle a las autoridades técnicas más o menos funciones en ese ámbito político de las políticas públicas. Desde el punto de vista clásico, podemos decir así, estas entidades no tienen atribuciones en ese sentido. Algunas administraciones del Poder Ejecutivo han tratado de darles un perfil más político
a las facultades. Cuando las han usado, generalmente no han terminado bien. No han contribuido a favorecer las finalidades que se propusieron. No sé si más o menos le aclaré el panorama. Sí, profesor, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces damos por terminada la clase de hoy y nos despedimos hasta el lunes. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes, que Hasta tengan el buen lunes, fin de semana. profesor, nos vemos. Hasta Chao, gracias. luego.